Bendito sea nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y así estamos dando el lugar a nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora, amigos que están sintonizando. Buenas tardes, buenas noches. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias a Dios por su vida, por la oportunidad que le da el Señor a usted de estar vivo y sintonizando en esta hora, esta transmisión, gozándose con los que se gozan y disfrutando y alimentándose de la palabra de Dios. Dios bendiga la vida de mi hermana Marta. Hay que orar, hermanos, por todos los que están sirviendo al Señor de diferente manera en diferentes lugares. Vamos a orar en esta hora para dar lugar a la palabra de Dios, hermano. Ahí en su lugar yo le invito a que cierre sus ojos y invoque el nombre del Señor junto con nosotros. Padre amante, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque hasta hoy nos has guardado, Señor. En esta hora nos disponemos a compartir tu palabra y el pueblo se dispone a escuchar el mensaje, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en la vida de cada uno, Señor, trayendo el alimento que necesita cada quien, Padre, para seguir adelante. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe la honra y la gloria, Señor. Amén. Bueno, vamos a darle lectura, hermanos, a la palabra de Dios. Yo les invito a que busque ahí en su Biblia el pasaje que tendremos como lectura base, que se encuentra en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, de los versículos del 8 al 16. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 16, hermano. Y dice así en el nombre del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que pongamos la atención para empezar, hermanos, en el versículo número 13. Y dice la palabra: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y ese es el pensamiento que queremos que hoy se quede grabado en la mente y en el corazón. Recordemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y es que un extranjero es una persona que su nación de origen no es en donde está. Tal vez viene de otro país, de otra nación, es extranjero. Tal vez está viviendo en una nación ajena. Y un peregrino es una persona que además de salir de su lugar, va buscando, va caminando hacia un destino fijo.
Un peregrino es una persona que deja su casa y va buscando una meta, un lugar, un destino fijo, distinto. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Nuestra nación no es esta. Nuestro destino es la patria celestial, lo dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a meditar un poco en estos pasajes. Yo quisiera que recordáramos, hermano, que todo aquel que ha sido llamado por Dios, que todo aquel que ha sido llamado por el Señor para obedecerle, para estar en sus caminos, tiene que recordar que es un peregrino y extranjero, que no es su patria, no está aquí. Y las cualidades o las características que hacen ver que esta persona está consciente de esto son varias. Vamos a mencionar la primera. Todo aquel creyente, todo aquel hijo de Dios que sabe que su nación, su origen, su destino no es esta tierra, obedece su llamado divino, obedece el llamado que Dios le ha hecho. Dios llama, hermano, Dios llama a la persona, Dios llama al ser humano con varios propósitos, y uno dice para salir de su comodidad y cumplir una labor. En el versículo 8 de este pasaje base que tenemos, no pierda este pasaje. El versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Gloria a Dios. Abraham tenía su familia, vivía cómodamente con su familia, con sus parientes, pero recibió un llamado del Señor. Y el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham, dice la palabra, que obedeció y se fue y salió de su tierra y se fue sin saber a dónde iba. Esa es una cualidad de un creyente, de una persona que se sabe que es un extranjero y peregrino en esta tierra, hermano. Otro ejemplo es Moisés. En el libro de los Éxodos, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés también estaba cómodamente ya teniendo una vida con su esposa, con sus hijos, criando el ganado de su suegro. Tenía una vida hecha. Podríamos decir que tenía comodidades. Mas sin embargo el Señor llegó a su vida, a su encuentro, trató con él y lo llamó. Y lo llamó para que saliera de esa comodidad, y lo llamó para que cumpliera un trabajo, cumpliera una labor. Y le dijo: para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, el llamado que Dios hace puede ser para salir de tu comodidad y para cumplir con un trabajo, hermano, con una labor para Él. Pero también el llamado de Dios puede ser para salir del mundo y entregarle tu vida en servicio al Señor, al único y sabio Dios. Los discípulos del Señor Jesucristo, antes de ser discípulos de Él, tenían su propia vida, tenían un trabajo, tenían una ocupación, tenían familia. Algunos de ellos tenían, tal vez eran padres de familia. Tenían una vida hecha, hermano. Tenían dentro de sus limitaciones algunos, otros tal vez vivían de una manera más holgada. Pero Pedro y Andrés eran pescadores, y estando trabajando allí en esa labor, el Señor se acercó y los llamó y les dijo: síganme, vengan y los haré pescadores de hombres. A Mateo, el recaudador de impuestos, dice la palabra que estaba sentado en la mesa de los tributos recaudando los impuestos. Y ahí el Señor pasó, y ahí en esa comodidad y ahí en ese estilo de vida que él tenía, el Señor le llamó. Con la vista solamente lo vio y le dijo: sígueme. Y ese hombre inmediatamente dejó todo lo que estaba haciendo. Y todos los discípulos, hermanos, todos sus seguidores del Señor hicieron eso. Y hay muchos ejemplos más en el Antiguo Testamento también, en donde vemos cómo el Señor habla a la persona que escoge,
la llama y la está llamando a dejar su estilo de vida, su comodidad, lo que está haciendo para que cumpla una labor, para que cumpla un trabajo para Él. Y tal vez está llamándote a ti a que cumplas un ministerio. Tal vez está llamándote a ti para que dejes esa vida que llevas y dejes el mundo y dejes ese estilo de vida que tú sabes que no te está ayudando en nada, y te está llamando para que hagas un trabajo para Él. Ya sea que seas creyente o que todavía no le hayas rendido tu vida, el Señor te está llamando para que cumplas un trabajo para Él. Gloria a Dios. A veces, hermanos, se nos olvida que en esta tierra solo estamos de paso. Se nos olvida que no somos de este mundo. Y la primera señal, hermano, de que se nos está olvidando que fuimos llamados para un trabajo, que fuimos sacados del mundo con una misión, la primera señal de que se nos olvida que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra es que dejamos de obedecer el llamado que Dios nos hizo. Dios nos llama, Dios nos da la oportunidad de servirle y se nos olvida o no queremos o hacemos a un lado ese llamado y nos ocupamos en otras cosas materiales, físicas, en el trabajo, la familia, como sea. A veces la enfermedad es una excusa, a veces es la necesidad, a veces son las muchas ocupaciones. El asunto es que no estamos sirviendo a Dios. Y todos fuimos llamados para servir. Y cuando dejamos de hacerlo es una señal de que estamos olvidando que en esta tierra estamos de paso, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué te llamó a ti que formas parte de la iglesia? ¿Para qué te está llamando a ti que todavía no le has entregado tu vida? ¿Para qué? Como dice la palabra, lo que hemos leído, yo te lo voy a repetir, pero en una versión que se llama traducción lenguaje actual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad. Escuche bien, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Para eso fuimos llamados, para anunciar las maravillas de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No importa qué edad tengas, no importa cuáles sean tus estudios, no importa cuáles sean tus capacidades, Dios te llamó para eso, el Señor te está llamando a ti para eso, para que anuncies sus virtudes. Otra cualidad que presenta la persona que sabe, que nada más va de paso en esta tierra es que confiesa su fe. Hebreos 11:13, el capítulo 13 del pasaje que tenemos aquí, hermano, como base, dice la palabra: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La persona, el verdadero creyente que está con los pies en la tierra y sabe para qué fue llamado, entiende y sabe que su tiempo en esta tierra es corto y que nada más va de camino, que su fin, su propósito, su meta es diferente. No busca hacer tesoros en esta tierra, busca hacer tesoros en el cielo. No busca la corona y la victoria en esta tierra, busca la corona en el cielo. Gloria a Dios. ¿Cómo confesamos nuestra fe, iglesia? O a usted, amigo, ¿cómo puede usted confesar su fe? ¿Cómo podría hacerlo? Hay muchas maneras. Yo le voy a mostrar alguna de ellas nada más, y es confesando las virtudes de aquel que nos ha llamado, del Señor Todopoderoso.
Dice, para que anuncies las virtudes de Él. Confiesa tu fe de esa manera. ¿Cuáles son las virtudes del que nos llamó? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son esas características que solamente le pertenecen a Él? Una de ellas es que solo Jesucristo salva, solo Él salva. Dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva, y eso tiene que quedar muy claro, lo tienes que grabar. Esa es una virtud del que nos llama, que solo Él puede darnos salvación. Hay muchos versículos más, hay muchos pasajes más, pero el tiempo no nos da, hermanos, para seguir en esto. Vamos con una segunda cualidad, una segunda virtud del Señor, y es que su gracia nos salva. Somos salvos por su gracia. Su gracia del Señor es su cualidad. Solamente por su gracia podemos ser salvos. El libro de Efesios capítulo 2 y versículos del 8 al 9 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, pero solamente lo ofrece el Señor Todopoderoso. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene esa cualidad de ofrecernos la salvación por gracia, como regalo, no porque lo merezcamos, solo porque a Él así le ha placido. La tercera cualidad que nuestro Señor tiene, el que nos ha llamado y que te está llamando a ti, su cualidad es que su amor es eterno. Su amor de Dios por ti y para ti es eterno. No tiene principio, no tiene fin, no cambia, no muda, no tiene sombra de variación, no se modifica con el tiempo. No importa lo que hagas, no importa lo que dejes de hacer, su amor sigue siendo el mismo. Su amor es eterno. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Lo escuchaste? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa es una cualidad que solamente el Señor tiene. Su amor es eterno, porque Él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Gloria a su nombre. Otra cualidad del que nos llamó, de nuestro Señor, es que Él es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11 dice la palabra: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se llamaba Fiel y Verdadero. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Su sustancia del Señor es que es fiel y es verdadero. Siempre que anduvo en esta tierra, Él se manejó, se caminó en verdad. Su esencia de Él es ser verdadero, es ser siempre fiel. Esas son cualidades que solamente le pertenecen a Él. Y la quinta que le vamos a ver en esta hora es: prometió volver por su pueblo. Aunque es una promesa, es una cualidad, una virtud solo de Él, porque lo que Él promete, lo cumple, hermano. Lo que Él promete, lo cumple, y Él prometió volver por su iglesia, volver por su pueblo. Hay muchos versículos, hay muchos pasajes, pero vamos a enfocarnos nada más en uno. Dice el Evangelio escrito por San Juan, en el capítulo 14, versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son las cualidades del Señor, por decir algunas. Esas son las virtudes que nos ha llamado a anunciar, a proclamar, a compartir con las demás personas. Las virtudes del que nos llamó son esas, y tiene muchas más, hermano. Pero lo vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo. Vamos a analizar otro punto. Toda persona, todo creyente que sabe que es extranjero y peregrino en esta tierra, que su nación, su patria no está aquí, tiene una cualidad, tiene una característica, y es que camina por fe. Camina por fe. Caminar por fe, amigo, caminar por fe, amiga, es algo distinto a caminar por vista. Quien camina por vista tiene la mirada puesta en esta tierra, en lo material, en las cosas de este mundo. Busca siempre la estabilidad económica, la seguridad económica, la comodidad material, busca hacerse de propiedades, de bienes, que no es malo en sí, no es malo. Ahí habrá quienes Dios los bendiga y los prospera en lo material, eso no es malo. El problema es cuando amamos más esas cosas materiales que la obediencia a Dios. La persona que anda por vista no se arriesga, no da pasos al aire. La persona que anda por vista siempre va a lo seguro. Por ejemplo, cuando tú sabes que en tu trabajo, ese trabajo que tienes te está estorbando, te está estorbando para buscar a Dios, no te da tiempo para buscarlo, para congregarte, no te da tiempo ya para leer la palabra, para orar, no te permite hacer un ayuno, llegas muy cansado a la casa para leer tu palabra, para orar, en fin. Cuando ese trabajo tú sientes y estás consciente, ya seguro que has intentado todo para buscar de Dios, pero en ese trabajo, en esas condiciones no se puede, ha llegado el momento tal vez de cambiar de trabajo. Pero la persona que anda por vista dice, no me puedo mover hasta que yo no tenga seguro otro trabajo. Cuando voy a meter papeles aquí, voy a meter papeles allá, hasta que me respondan y me digan que ya está aceptado, que ya estoy aceptado, que me dan el trabajo, entonces renuncio aquí y me voy para allá, porque no me quiero quedar sin nada. No le gusta actuar de manera insegura, con la incertidumbre, sin la seguridad de saber qué es lo que va a pasar, porque tiene muchos compromisos que cumplir. Esa persona no anda por fe. Esa persona anda por vista. ¿Por qué? Porque si ya oraste, si ya intentaste, buscaste edificar tu vida y no se pudo en ese trabajo, entonces lo que tienes que hacer, amigo, hermana, es tomar la decisión y decir, Señor, hasta aquí. Y tú me vas a abrir la puerta de otra fuente de trabajo en donde yo pueda, Señor, congregarme y adorar tu nombre. Y lo haces, hermano. Y lo haces por fe, y a Dios le agrada que caminemos por fe, no por vista. Gloria a Dios. Mire, ¿cuántos cristianos el día de hoy estamos caminando por vista todavía? ¿A cuánto nos da miedo tomar una decisión? ¿Por qué? Porque desconfiamos de que vaya a ser la decisión correcta, porque desconfiamos de que Dios nos pueda sustentar, porque tenemos miedo de quedarnos sin nada. ¿Cuántos están caminando así? Nos ha pasado, yo creo que a todos, en algún momento, y es normal. Pero la palabra de Dios dice, mire, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. La versión latinoamericana lo dice así: es el tiempo de la fe, no de la visión. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo debajo del sol.
La misma palabra nos dice que no podemos ir a la guerra, no podemos emprender un proyecto sin antes ver y contemplar todo lo que tenemos, no sea que nos quedemos a mitad de proyecto y no lo terminemos y seamos avergonzados y se rían de nosotros. Eso lo dice la palabra. Pero ese es un tiempo. Llega el momento en el creyente en que tiene que empezar a caminar por fe. Y dice la palabra, es el tiempo de la fe, ya no de la visión. A lo mejor se ha llegado a tu vida ese momento en que tendrás que empezar a tomar decisiones por fe y ya no por vista. Ir a lo que parece que no se ve, pero que está allí porque Dios lo ha preparado. Vamos más adelante. Dice la palabra en el capítulo 1 de Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Hermano, yo sé lo que te digo, a veces hay que dejar un trabajo por fe. Te lo digo por experiencia. A veces tienes que tomar esa decisión y entregarte en las manos del Señor. Y Dios recompensa esa fe. Y te va a dar el trabajo con mejores condiciones, con mejor remuneración, con el tiempo suficiente para que sirvas al Señor de la manera en que Él quiere. Y te estoy hablando de un trabajo, es solo un ejemplo nada más. Hay muchas áreas en la vida que puede aplicarse y que debes de analizarlo. Hebreos 11 igual, el versículo 6 del pasaje que tenemos aquí, dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. En otras palabras, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan, a quienes le creen, a quienes dan ese paso por fe, porque es el tiempo de la fe. Caminar por fe, hermano. Si usted es creyente, si usted ya es miembro de la iglesia, caminar por fe es saber que vamos buscando la patria celestial. El que camina por fe, el que se sabe que es extranjero y peregrino en esta tierra, debe de saber y debe de recordar que su patria no es esta. Aunque querramos mucho a nuestra nación, aunque querramos mucho nuestro país, nuestro destino, nuestra patria no está aquí, está en el cielo, nuestra patria celestial. Amén. Los versículos del 14 al 16 de este pasaje que tenemos en Hebreos dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. El Señor ha preparado una ciudad para usted y para mí. Pero tenemos que entender que tenemos que cumplir con lo que el Señor nos está demandando en esta hora. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya hemos leído esa porción. Y dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay muchos pasajes, muchos versículos acerca, hermanos, de esa patria celestial. Pero desafortunadamente sabemos que el tiempo aquí, pues es breve. Pero les invitamos a que usted lea la palabra de Dios y entienda que aunque nosotros estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Dice la palabra: el mundo los aborrecerá, porque no soy del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted y yo hemos sido llamados para ser
extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hemos sido llamados para cumplir una misión, una labor que es confesar nuestra fe, anunciando las virtudes del que nos llamó. Hemos sido llamados para confesar que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Para eso nos ha llamado el Señor, para predicar su segunda venida, para predicar el arrebatamiento de la iglesia. Y es que hoy en día, hermano, a veces se nos olvida que Cristo viene, se nos olvida que estamos de paso. Hermanos, usted y yo fuimos llamados para eso. Amigo, Dios te está llamando para eso. Amiga, Dios te está llamando para que entiendas que esta vida va a pasar. Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que ocuparnos en lo que Dios nos llamó. Tenemos que ocuparnos en eso. Gloria a su nombre. El Señor viene porque Él lo prometió. Y nosotros tenemos que estar listos como iglesia, como pueblo. Tenemos que estar preparados, con la maleta lista en la puerta, para cuando digan: he aquí el novio viene, salid a recibirle. Hermano, hermana, estemos listos y podamos salir con la lámpara llena de aceite y estar listos para cuando el Señor venga. Porque Él viene, Él lo prometió, Él viene, dice, ciertamente viene en breve y no tardará. No tardará, como muchos lo tienen por tardanza. Él no está tardando, nos está dando tiempo para que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, para que tengan vida eterna. Para eso es la producción que se está haciendo aquí, para eso es la transmisión, para que la palabra llegue a tu vida, para que tú entiendas que el Señor tiene un llamado para ti, para que le sirvas, para que le adores, para que anuncies sus virtudes, para que le entregues tu vida en adoración y estés listo para cuando Él venga por su iglesia, tú y yo nos vayamos, y todo aquel que esté obedeciendo la palabra de Dios. Yo quiero orar contigo en esta hora. Este es el mensaje. Recuerda, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Vamos a orar. Yo te invito que ahí donde estés, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, le digas con tus palabras que te perdone de tus pecados, que te limpie y te lave con la sangre de su Hijo y que te dé la salvación escribiendo tu nombre en el libro de la vida. Pídele perdón y entrégale tu corazón. Iglesia del Señor, oramos. Padre amante, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Reconociendo que eres tú el que haces la obra. Reconociendo que es tu palabra maravillosa la que edifica, Señor, la que santifica, la que redarguye, la que exhorta, Señor. Y reconociendo que eres tú a través de tu Santo Espíritu enseñando, motivando, alentando el corazón del oyente, Señor. Hemos presentado tu palabra, sabiendo, Señor, que el que haces el trabajo eres tú, Padre. Perdona nuestros pecados porque tal vez hemos olvidado que estamos de paso. A veces se nos olvida tal vez, Señor, para qué fuimos llamados, que hemos sido llamados para servirte, para cumplir, Señor, con esa misión de predicar el Evangelio, de anunciar las virtudes a los que lo necesitan, de anunciar la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, ayúdanos a preparar nuestras vidas, a consagrarnos como pueblo tuyo, entregándonos más y más, buscándote, Señor, en consagración, en oración, en ruego, en el estudio de tu palabra, en el ayuno, Señor, viviendo la santidad, despreciando, Señor, el pecado y anhelando, Señor, tu regreso. En esta hora te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, pueblo, por esta bendición, esperando que la palabra se guarde en su corazón. Y así yo dejo este lugar para mi hermano Bertino, que él continúe con el programa. Dios les bendiga.